¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Seguro que has llegado a conocer disquetes, aquellos antiguos de 5 1/4 o los que eran de 3,5, esos más pequeñitos. En los 80 nos intercambiábamos programas, documentos a través de estos pequeños disquetes y a veces sin querer pues también nos contagiábamos algún virus. Era la prehistoria de los virus, con algunos que ahora me acuerdo así muy populares, el ping-pong o el famosísimo Viernes 13. En aquellos días, claro, la capacidad de expansión de un virus de disquete a disquete pues era muy limitada. Pero a partir de los 90 la cosa cambió con la llegada de Internet. Rápidamente se disparó la velocidad de propagación de los virus y si ahora hacemos un fast forward así rápido hasta nuestros días, llegamos a la situación actual del malware. Y para hablar de esta situación, de las mejores estrategias de protección y de cómo afrontar el futuro de la ciberseguridad, hoy tenemos con nosotros en nuestro programa a Juan Santamaría, CEO de Panda Security. Hola Juan, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por tenernos aquí. Oye, gracias por aceptar esta invitación para esta conversación. Tú, Juan, tienes una larga trayectoria en la gestión de empresas tecnológicas y en la gestión de inversiones en el ámbito de las TIC. Formas parte del Consejo de Administración de diversas empresas tecnológicas como Altitude Software, Becule, Q1, en las que has colaborado como consejero ejecutivo antes de ocupar tu actual cargo. Previamente también fuiste el CFO de Sopra Profit, consultor de Gartner, consejero ejecutivo en Devo. En fin, detrás de todos estos títulos y cargos, ¿quién es en realidad Juan Santamaría? Bueno, pues un profesional que se dedica en este momento fundamentalmente a las tecnologías y a la ciberseguridad. Y como puedes imaginar, teniendo en cuenta cómo está el panorama de ciberataques y ciberseguridad, pues no me aburro. En Panda la verdad es que estamos muy entretenidos de manera continua. Mi formación inicial estuvo orientada a administración de empresas, pero enseguida entré a trabajar en Sopra Profit, que mencionabas antes, que es una empresa de servicios de tecnologías de la información. Hice una beca de programación y derivé al mundo del software y al mundo de la tecnología. Y bueno, esto fue hace ya 25 años, pero ya era evidente que el software y que las tecnologías de la información iban a invadir, antes de los emails y con los disquetes que mencionabas antes, y ya era evidente que iban a invadir toda la sociedad, la economía, y iba a ser una palanca clave en el progreso de la humanidad y de la sociedad. Con lo cual, pues derivé de administración de empresas hacia tecnología. En la primera fase, como digo, en esa empresa de servicios de informáticos, pero luego enseguida pues entré de la mano de un inversor especializado en software, que luego resultó ser el principal en Panda, y terminé trabajando en Panda porque bueno, pues era probablemente el foco de mayor atractivo que teníamos en aquel momento, hace ya 4 años. Y aquí estoy hoy, cada vez aprendiendo más y sin perder el estímulo. Pues y que sigamos así mucho tiempo. Sí. Y a ver, la verdad es que ahora que ya estás metido en el mundo de la ciberseguridad, nos encontramos con el cibercrimen, que es un negocio muy atractivo, es muy lucrativo, y los atacantes cuentan con cada vez más y mejores recursos, tanto técnicos como económicos, por lo cual pues pueden ir desarrollando ataques cada vez más sofisticados. ¿Cómo son estos cibercriminales? Bueno, no tenemos una visibilidad grande de quiénes son los actores que hacen los ataques. Es muy difícil hacer una atribución personalizada, ¿no? Lo que sí se puede saber es, digamos, qué tipo de atacantes hay y por su motivación. Y yo creo que lo que tenemos de consenso en la industria es que hay una parte mayoritaria, no sé, un 70%, por dar una cifra,
que son atacantes tipo bandas criminales y de crimen organizado en este contexto cibernético. Después tenemos tipos de atacantes que lo que también vemos es que se entremezclan con esta primera categoría, que son los que están afiliados de alguna manera a estados. Y que han ido ganando relevancia en los últimos años, que podrían ser, pues no sé, por dar otra cifra, sin ningún contraste científico, pero para dar orden de magnitud, de un 25% de atacantes. Ahí hablaríamos del ciberterrorismo, ¿sí? Exactamente, y espionaje. Porque al final los estados han trasladado al mundo cibernético su digamos voluntad nativa de tratar de transferir riqueza desde otros hacia ellos, que ha estado siempre en la humanidad, ¿verdad? Y entonces han desarrollado estos ejércitos, han ido desarrollando estos ejércitos de cibermilitares, y esto se ha ido mezclando con la sociedad privada, no militar. Y bueno, pues digamos que la mayoría sí son bandas criminales organizadas, que tienen un propósito, las más de las veces económico, pero hay pues una fracción que también son gente de alguna manera conectada a estados. Y luego también hay una pequeña parte que tiene su interés, que son los que son de tipo activista, o empleados o exempleados que tienen alguna motivación de venganza. Quiero decir, no directamente ligado con un resultado económico o con un resultado de transferencia de riqueza entre estados. Hay otras motivaciones, pueden ser muy sofisticados y pueden ser muy dañinos. Hay como el activismo, ¿no? Estaríamos hablando de esos grupos. Esos también están ahí y son una parte de la población que están activos y contra los que tenemos que ir nosotros pensando cómo actuar. Claro. Mencionabas que el grupo más numeroso son estos cibercriminales como bandas organizadas, ¿no? Crimen organizado. Entonces, claro, a veces no nos podemos imaginar cómo monetizan sus ataques, porque en el ransomware está muy claro, ¿no? Te he secuestrado tus archivos, págame, pero ¿cómo operan, cómo hacen dinero gracias al malware más allá del ransomware? Todo esto tiene un mercado, digamos, negro, orientado a este mundo de los ciberataques, que es como muy dinámico, y entonces es muy colaborativo. Y no sé si diría que es de bajo coste, pero sí es muy de pago por uso. Es decir, que se compran ataques completos, y se compran por un bajo precio y se compran por un tiempo limitado. Y todo eso después pues existen diversos mecanismos para monetizarlo. Las criptomonedas son un buen albergue para evitar poner de manifiesto quién hay detrás de un cobro en una monetización de un ataque. Pero hay otras maneras. Quiero decir que hemos visto ataques contra bancos donde al final terminan sacándolo en una esquina de un casino, en un sitio remoto. No es fácil saber estadísticas de cómo terminan monetizando estos ataques, pero sí es evidente que existen maneras, y las criptomonedas han venido a añadir una forma de pago más, pero hay más. Y entonces, de estos ataques que vienen vehiculados a través del malware, ¿cuáles crees que son los más rentables para ellos? De cara también a cuáles serían los que mejor deberíamos proteger, ¿no? Sí, este es uno de los retos de la industria en este momento. Uno tiende a pensar que el ataque más rentable es aquel que puedes hacer, por ejemplo, con instituciones financieras, ¿no? Porque tú, pues como ha ocurrido al Banco de Bangladesh o recientemente en México, le robas dinero a un banco y puede ser muy cuantioso lo que le quites. Afortunadamente no pasa mucho, ¿no? Pero puede ser un golpe de un ticket de retorno muy grande en términos de decenas de millones de dólares en los casos que estamos hablando. Eso, sin embargo, yo creo que nos hace perder de vista que hay mucho ataque con muy pequeñas cantidades, pero muchas. El ransomware es la larga cola, ¿no? Exacto. Entonces el ransomware es una manera. Las criptomonedas, que son una especie de ataque que no es tan molesto para un individual, más que le consume CPU y recursos de su ordenador y no se da cuenta de más.
pero son muy masivos y lo bueno que tiene es que, a diferencia de planificar un ataque contra un banco que requiere unos recursos sofisticados y es un golpe que te puede salir bien o mal y que si lo consigues puede tener decenas de millones de retorno, ataques con muchos pequeños ransomware, por ejemplo, pues te puede traer, no sé, 500 euros por cada uno, pero puedes tener muchos miles o muchas decenas de miles de éxitos. Y el ataque lo haces súper automatizado y la recolección de dinero es igualmente muy automatizada. Entonces es muy poco esfuerzo, mucho retorno. Por tanto, quiero decir, nosotros cuando lo miramos desde la perspectiva de Panda, que protegemos desde consumidores hasta muy grandes empresas, la verdad es que no te sabría decir cuál es la prioridad, que hay que ir a por todo, y puede ser muy jugoso robarle a un banco, puede ser muy jugoso robar muy pequeñas cantidades a muchas pequeñas empresas que típicamente no están tan bien protegidas. Puede ser muy jugoso robar administraciones públicas locales que tienen típicamente dificultad para conseguir recursos de ciberseguridad al nivel de la notoriedad que tiene un ataque que les hagan. O sea, hay todo tipo de piezas a conseguir en este panorama de ataques y cada una tiene su esquema de cuánto apuestas y qué esfuerzo te lleva, mucho o poco, y cuánto retorno tienes, muy fragmentado o muy concentrado. Es que es un puro negocio. Y, eso es. Y mencionabas, y cada uno tiene su estilo. Sí, ¿no? Que incluso hasta tal punto es negocio que hay hasta supermercados, vamos a decir, donde se puede comprar de todo, ¿no? Desde exploits, tarjetas robadas, máquinas que están comprometidas para integrarlas en botnets. ¿Cómo funcionan estos mercados? Bueno, el nivel de sofisticación es importante y, como digo, es de muy fácil acceso. Es una compra, pues no sé, como Spotify, lo contratas este mes y dentro de 3 meses lo cancelas. Mientras tanto, crimen como servicio, ¿no? Crimen como servicio, lo has dicho bien. Entonces, quiero decir que el nivel de sofisticación al que se ha llegado, de industrialización, de profesionalización y de acceso con poco coste, es muy sorprendente. A mí una de las cosas que más me llamó la atención hace años es descubrir que incluso hay garantía de calidad, si me permites, como en el Corte Inglés. O sea, te lo dan, tú lo compras, ese ataque empaquetado, ¿vale? Te lo dan y si no te funciona, o te devuelven el dinero, primero te lo intentan arreglar, o sea, tienes garantía, y si no funciona, te devuelven servicio técnico, y si no, te devuelven el dinero. Así de sofisticado está. Por eso, bueno, esto vino hace muchos años, este descubrimiento, y por eso en Panda pues derivamos en que el método tradicional de tratar de defender en base a los virus conocidos era inviable a medio plazo, con las tendencias de los ataques nuevos, porque si el atacante lo primero que hace es comprobar si los antivirus famosos de la industria lo paran, y si lo paran pide al servicio técnico que lo arreglen, y cuando ya el servicio técnico le confirma que los antivirus de la industria no lo paran, entonces lo suelta, entonces es que necesitas una cosa que no es un antivirus. De ahí nacen las soluciones anti-malware de nueva generación. Y es donde nosotros creemos que hay al antivirus lo necesitas, pero es un mínimo necesario, pero no suficiente. Los ataques ya requieren soluciones sofisticadas anti-malware y soluciones anti-ataques sin malware. Todo está evolucionando muy rápido. Hablando ahora de estas soluciones avanzadas, así, ¿no? Está muy de moda lo del concepto, bueno, muy de moda, es algo que suena mucho, el Next Generation Antivirus, ¿no? Entonces, ¿esto son palabras de moda o realmente hay una tecnología revolucionaria detrás? Bueno, hay una componente de marketing, evidentemente, pero si no hubiera sustancia, no se sostendría en el tiempo, ¿no? Realmente hay un antes y un después entre lo que es el modelo tradicional de ficheros de firmas, que esencialmente lo que significan es que tienes un fichero en el que están censados, inventariados aquellos ficheros que tú tienes que bloquear como fabricante de producto antivirus, y cuando lo encuentras en la ejecución de un ordenador lo paras. Este es el modelo tradicional. Eso fue ampliándose porque se vio que era
incrementalmente ineficiente, porque los atacantes no son tontos y intentaban evadir ese modelo. Y se intentó abrir a técnicas heurísticas para tratar de no ser tan deterministas contra un virus concreto, ¿no? Esto ha evolucionado y sigue evolucionando, pero claramente con eso ya no eres bueno parando ataques de los actuales, de los que el mercado negro, de los que los atacantes sofisticados lanzan. Con eso no vas a poder. Entonces nace una nueva línea de desarrollo, y todo tiene mucho que ver con cómo se desarrolla la nube hace unos años, con cómo se desarrollan, que empieza a haber muchos eventos, empieza a aparecer el Big Data. Cuando tienes mucha información, el cómo se orquestan los ataques cambia respecto al modelo anterior a 2005, 2010 incluso. Y entonces empiezas a necesitar lo que tú dices, que efectivamente son palabras de moda, pero que realmente si no tienes esas tecnologías, pues no vas a ser capaz de actuar contra ese malware de nueva generación, vamos a llamarlo así. Entonces el Big Data, el Machine Learning, el Deep Learning, lo necesitas. En todo caso son herramientas, y lo que nosotros creemos es que son herramientas que si no las aterrizas con un caso de uso concreto, pues te pueden hacer trabajar mucho y no llegar a ninguna conclusión ni a ningún resultado positivo. Y nosotros sí hemos adoptado estas herramientas hace mucho tiempo. Panda fue de los primeros que sube a la nube todo, excepto la gente que pones en el dispositivo. Todo lo demás se orquesta desde la nube, y eso enseguida nos metió en el mundo del Big Data, porque empezábamos a copiar la información que venía de todos los ordenadores del mundo en un solo punto, que era ese cerebro en la nube, y eso te lleva al Big Data, que después te lleva al Machine Learning, que después te lleva al Deep Learning y a las técnicas que ahora tenemos en juego, y que nos hacen estar muy cómodos con cómo nuestra tecnología defiende a las empresas frente a los ciberataques actuales. Pero necesitabas pasar por todo ese proceso evolutivo de los stacks de tecnologías en función del paso del tiempo reciente. Claro, entonces ahora mencionabas que todo se lleva a la nube, entonces de alguna manera el perímetro se difumina. Entonces, ¿dónde tenemos la seguridad ahora? ¿En el perímetro? ¿En el endpoint? ¿Dónde deberían concentrar sus esfuerzos de protección las empresas? Bueno, el perímetro siempre ha sido el foco primario, ¿verdad? De manera que todo lo que estaba dentro de tu red lo tuvieras controlado. Eso, empiezan a aparecer los móviles. El perímetro no te protege porque el móvil se mueve, está dentro, pero casi siempre puede estar fuera, o lo está. Y con la invasión de la nube en los entornos informáticos de las empresas, pues de nuevo pulveriza la barrera que suponía el perímetro, porque cuando tu documentación sale a Dropbox, pues tu protección de perímetro no te sirve de nada dentro de Dropbox, que está fuera de tu red, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que la solución perimetral es bueno tenerla y es parte de la solución, pero claramente cada vez es menos eficaz como solución única. Evidentemente Panda es un fabricante de soluciones de puesto de trabajo, de endpoint, de puesto final, y creemos que el acento mayor hay que hacerlo ahí, aunque la mayor parte de la inversión todavía se la llevan las soluciones perimetrales, porque históricamente han tenido una partida presupuestaria mayor por implicar hardware. El endpoint en realidad es donde está la información, es decir, si tú eres un atacante, ¿a dónde quieres llegar? El perímetro es una valla que tienes que saltar, pero tu objetivo está dentro. Los datos sensibles, la información crítica, el secreto industrial de una empresa está en los ordenadores, en los servidores. Ahí es donde quieres llegar. Entonces, realmente el acento de donde pones mayor protección o la protección más sofisticada, no deberías perder de vista que es en el endpoint, en el punto final. Y ahí es donde nosotros jugamos una pieza clave, pero es parte de también tienes que tener perímetro, tienes la combinación de ambos en lo más automatizado posible para ser eficaz contra la sofisticación de los ataques, y luego el elemento de la orquestación y de los servicios. Tiene que haber gente, expertos, que además eso lo hagan funcionar. Bueno, es todo un ecosistema que tiene que estar razonablemente bien pensado.
Claro, y mencionabas antes pues el puesto de trabajo, ¿no? La protección en ese endpoint, pero hoy en día ya cada vez también ha evolucionado mucho hasta el punto de que cada uno lleva su propio portátil, lleva sus dispositivos móviles, iPhone, smartphones, tablets. Claro, ¿cómo está cambiando esta movilidad creciente, esta hiperconectividad, las reglas de juego? Pues lo está haciendo, en fin, cada vez más complicado, ¿no? Son oportunidades para los que atacan porque es un entorno complejo y puedes encontrar huecos más fácilmente que en un entorno simple. Y para nosotros, como te decía al principio, muy estimulante. Lo que sí es cierto es que esta diversidad de dispositivos y que se mueven fuera del perímetro y en la nube provoca que en nuestra filosofía, en nuestra visión como fabricante de soluciones de ciberseguridad, creemos que en este momento evolutivo de la industria de ciberataques y ciberseguridad, la única aproximación válida es tener modelos de confianza cero. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, Apple o Android, ambos, tienen modelos de marketplace. Eso significa que cualquier software que se instale en el móvil tiene que haber sido certificado por ellos, en diversos términos, pero uno de ellos claramente es que sea ciberseguro. Este modelo es un poco el modelo de filosofía de protección que ha adoptado Panda y en el que está basada la tecnología, de manera que en cualquier entorno, no solo por Apple en iPhone o por Google en Android o el que sea, pues nosotros intentamos que cualquier entorno sea una especie de marketplace, donde el que certifica es el proveedor de la solución de ciberseguridad, en este caso Panda. Y entonces vamos a este modelo de confianza cero. Entonces intentamos que no paremos lo conocido, sino que paremos cualquier cosa que no confiamos. Y además lo proponemos en modo servicio desde el fabricante, desde el experto, desde Panda. Porque el usuario no va a tener conocimientos. Una empresa, su core business está en otra cosa. Telefónica en su negocio de comunicaciones y tantos otros, un banco en servicios financieros, no son expertos en esto. Entonces esperan del experto que se lo dé resuelto. Por eso el modelo de confianza cero es que cualquier cosa que el experto, en este caso Panda, no confíe, no se ejecuta. Igual que hace Apple, cualquier cosa que Apple no confíe no se instala en tu iPhone o Android con Google, ¿no? Esos modelos son los únicos que te permiten estar un poco más cómodo. No vas a estar 100% protegido, porque los atacantes son muy listos y encontrarán una manera de encontrar un hueco y siempre habrá alguno. Pero el primer requisito es modelo de confianza cero y que el experto te lo dé resuelto. Y el segundo es, como no vas a poder parar 100%, siempre va a haber alguna situación en la que algo se va a escapar, necesitas tener un modelo que lo detecte rápido y que responda rápido. Y creemos que esa especie de tándem de dos golpes es lo que consigue una postura de ciberseguridad la mejor que puedes tener hoy en día, sabiendo que el riesgo al 100% no puede estar cubierto. Pero son esos dos golpes. Uno, el de que solo se haga funcionar lo que se confíe, no al revés. Y además que tengas mecanismos para detectar y responder rápidos, porque alguna vez algo se va a escapar. Claro, y todo esto que estamos mencionando nos hace pensar siempre en los ordenadores, los móviles. Normalmente el malware lo estamos asociando a esta categoría, pero claro, hoy en día, sin ir más lejos, en todos los hogares nos encontramos televisores conectados, altavoces en el salón ahí escuchándonos conectados, neveras conectadas, hasta cepillos de dientes conectados. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando ya hasta la ropa tenga un procesador y esté con una conexión wifi conectada a internet? ¿Cómo ves este futuro hiperconectado desde el punto de vista con esa deformación profesional de que siempre pensamos, ¿no?, en los agujeros de seguridad y en los potenciales daños? Nosotros lo vemos como una mayor complejidad, mayor sofisticación y por tanto un mayor reto, y para eso hemos nacido como empresa desde Panda. Evidentemente, una cosa que hemos visto es que la regulación y las administraciones públicas están viendo esta evolución y están tratando de ayudar a que minimicemos estos riesgos, y me refiero concretamente a que estos dispositivos que pueden estar en la ropa o que pueden estar en sistemas industriales, en el IoT, en tus sensor de incendios o en tu puerta de garaje, la regulación está llevando a que haya
estándares de seguridad de partida en esas soluciones que sacan los fabricantes de estos dispositivos. Y creemos que eso hasta ahora no lo ha habido, pero empezamos a tenerlo, y es un punto básico sobre el que trabajar, que haya soluciones o certificaciones estándar en la industria de los que fabrican dispositivos de IoT y de todas estas nuevas categorías de electrónica de consumo, de electrónica industrial, etcétera. Eso es como digo, una capa básica imprescindible que hasta hoy pues no hemos tenido, ¿no? Y que empieza a aparecer. En todo caso, como te decía antes, va a haber más complejidad, va a haber más sofisticación, va a estar fuera de la red todo, de la red propia. Quiero decir que las soluciones perimetrales van a ser incrementalmente menos eficientes en ese sentido. Estos endpoints, estos puntos finales, este sensor en tu ropa, probablemente van a ser poco inteligentes o muy mínimamente inteligentes, pero son un vector de entrada adicional para un atacante. Entonces, volvemos un poco a la visión de que el modelo de confianza cero es el único punto en el que te puedes anclar para intentar construir a partir de él, porque un sensor en tu camiseta de correr pues solo debería hacer determinadas pocas cosas y no debería, hacer otras cosas maliciosas contra tu cuerpo. Entonces, el modelo de confianza cero te permite decir, este sensor en mi camiseta de correr hace esto y todo lo demás le impido que lo haga. E insisto, esto te da más tranquilidad que hacer modelos más abiertos, que han sido la aproximación de toda la industria hasta hace poco, pero tampoco te impide que puedan ocurrir cosas. Y sí parece que por primera vez pues puede haber bajas humanas como consecuencia de estos ataques, cosa que hasta ahora no hemos visto. Pero si te controlan tu coche, pues es fácil pensar que alguien manipule el freno o el volante. Esto empezamos a verlo como un riesgo que hasta ahora no había estado. Como digo, nuestra aproximación como visión estratégica, modelo de confianza cero y detectar y responder rápido en caso de que algo se cuele. Pues ahora que mencionas también los coches, ¿no? Si dejamos el hogar y salimos a la calle, las ciudades también están evolucionando hacia las futuras Smart Cities. Y ahí, bueno, pues todo estará conectado con todo, ¿no? Los semáforos, con los coches, con las farolas, con los contenedores de basura, con las calzadas, con las cámaras de videovigilancia, con los parkings, los parquímetros, en fin. Estamos aquí hablando de una oportunidad infinita para el malware. Yo creo que es una oportunidad muy grande. Y además, no tanto porque sea complejo y sofisticado, como decíamos antes, sino porque la motivación por la que eso surge va a seguir ahí. Es decir, un dispositivo de asistente de voz personal en mi casa, pues es una oportunidad fantástica para muchas cosas, para oír lo que digo, para disparar, detonar eventos en mi casa, como por ejemplo abrir la puerta de garaje, llegado el caso. Sin embargo, la motivación de que sigamos abundando en ese camino está ahí porque los seres humanos vemos una utilidad. Yo prefiero que mi dispositivo móvil pueda escuchar lo que digo para que yo le pueda dar instrucciones de voz. Me es más conveniente que andar con el dedo tecleando, ¿no? Entonces tengo un balance entre lo que corro de riesgo y la conveniencia como usuario. Y yo mismo pues creo que me conviene que me ayude, ¿no? Entonces, sin embargo, con un riesgo. Y es muy difícil. Estos riesgos alrededor de las Smart Cities, del IoT, de la ropa, que hemos dicho antes, son muy difíciles, sofisticados, complejos, pero la motivación por la usabilidad está ahí. Entonces, lo vamos a seguir teniendo. El reto es grande. La regulación de estándares de fábrica para que la seguridad por defecto esté en esos dispositivos va a ayudar. Pero bueno, no tenemos que perder de vista que estamos jugando con el equilibrio entre conveniencia y riesgo y tendremos que seguir andando en ese cable con la posibilidad de caernos. Y bueno, y luego hay también otro ámbito muy delicado que es el de la salud, ¿no? Y el e-health, que pues evidentemente pues cada vez vemos también más cómo la tecnología, el big data, la inteligencia artificial están llegando a los hospitales, a las clínicas. Entonces, ¿qué pasará cuando también los dispositivos médicos sean inteligentes y estén conectados? Como comentábamos antes, una vez que entras en dispositivos que pueden estar pegados a la vida personal de las personas, estamos corriendo un riesgo.
Pero está ese balance entre conveniencia, porque si no te monitorizan el corazón o determinadas pautas fisiológicas, pues no te pueden ayudar a realmente detectarte una enfermedad o hacer un proceso de recuperación. Entonces hay que correr con ciertos riesgos. A lo que podemos aspirar es a minimizarlos y, como digo, yo creo que encaja muy bien esta visión estratégica que hemos adoptado en Panda sobre el modelo de confianza cero. Uh-huh. Es decir, los dispositivos médicos en estos entornos de hospitales, como mencionabas, en teoría tienen que hacer determinadas cosas, y no son muchas, son muy concretas y para un fin muy determinado. Entonces, y de ahí un poco lo que decía sobre el machine learning, esta palabra de marketing tan fabulosa, pero si yo cojo el machine learning y lo aplico para este tipo de contextos, sí que puedo probablemente hacer un hardening y un enforzamiento de cómo la conveniencia de que el paciente sea monitorizado y ponga sus datos personales fisiológicos a disposición de un sistema en la nube, pues pueda ser de la manera más segura posible, porque es un proceso de esa información que tiene un destino, tiene un origen y tiene un caso de uso muy concreto. Si lo intentamos hacer así de estrecho, correremos muchos menos riesgos. Uh-huh. Mencionas ahora el tema del machine learning y bueno, antes estabas hablando de cómo ya luchar contra el malware usando firmas, etcétera, pues ya no da el mismo resultado y por eso se habla del Next Generation Antivirus. Entonces, en Panda, ¿qué uso hacéis de la inteligencia artificial, del machine learning? ¿Cómo está cambiando la manera como enfocáis vuestras soluciones de ciberseguridad? Bueno, de aquí lo de estas palabras nuevas de nueva generación que decías antes. Para nosotros realmente hubo un antes y un después de sacar nuestra solución. La hemos asociado a un acrónimo que el mercado ha adoptado para, digamos, el antivirus de nueva generación, lo llamamos EDR, pero para nosotros fue un cambio fundamental. Como te decía antes, en algún momento nuestros técnicos de laboratorio en Bilbao vieron que al ritmo de creación de malware, y aunque ellos son muy aguerridos y no les importa tomar cualquier riesgo, porque son de allí y son así de luchadores, veían que el esfuerzo de tratar de coger a los creadores de virus antes de que lo crearan o antes de que saliera al mercado el virus era una lucha perdida. Y de ahí nace un modelo distinto. El modelo distinto es el de todo lo tenemos que tener como inteligencia en la nube, porque antes de eso la inteligencia estaba en cada PC y eso era muy ineficiente. Recordemos que también son tiempos donde Internet no estaba tan desarrollado. Un cerebro en la nube que lo ve todo y que lo integra y que tiene esa capacidad con el Big Data y el Machine Learning de aprender y de exponer al cliente a la mejor solución ante la situación que tiene, ese era el camino. Y que el camino tampoco era el de intentar pillar a los malos conocidos. El camino era: no confío en nada, solo en lo que tengo seguro como confiable. Y este tándem es lo que provocó que, aunque siempre tiene que haber una pieza de software de Panda en el agente, en el PC, en el portátil, en el móvil, todo lo demás se hace desde la nube, se apalanca en el Machine Learning y lo que trata es de minimizar cualquier cosa desconocida. Realmente neutralizar cualquier cosa desconocida. Con eso hago el primer golpe del tándem de dos que decía antes. Esto junto con detección y respuesta rápida, y para eso te hace falta una cosa que en la industria nuestra no había tampoco antes, que es la visibilidad. Algunos clientes ahora, incluso grandes empresas, nos lo dicen. Hay un antes y un después a instalar un agente de nueva generación, un EDR, porque antes tú tenías un antivirus funcionando, piensas que te está parando cosas, pero no ves nada de lo que está ocurriendo. Ahora lo que hacen es ver lo que está ocurriendo, ver cuáles son los procesos de los ejecutables de esos dispositivos, de esos ordenadores, de esos servidores. Y eso cambia completamente, porque cuando tienes un atacante sofisticado, necesitas entender qué está haciendo. Antes estábamos ciegos, ahora lo vemos casi todo o todo lo que podemos. Y cuando ves lo que ha hecho, es mucho más fácil detectar y responder rápido. De ahí que, aunque alguno se te escape, porque no hay nada perfecto, lo que importa es que después lo veas rápido y respondas rápido. Y si has visto lo que estaba haciendo, pues has visto que te ha abierto la puerta, que ha estado paseando por el jardín, que luego ha abierto una ventana. No es lo mismo que te salte la alarma y no ver nada, ¿verdad? Aquí el símil, si lo traes al mundo cibernético,
es un poco el antes y el después en la industria. Estás viendo lo que ocurre en el PC, estás viendo lo que el atacante está haciendo paso por paso y por tanto puedes decidir dónde lo cortas y cómo reaccionas. Ese es el antes y el después en la tecnología que hemos hecho. Yo creo que hay una diferenciación adicional, que es que desde Panda hemos, quizá con esta actitud de los de Bilbao, me voy a echar la piedra a la espalda yo, voy a tomar la responsabilidad de que lo que no se conozca, soy yo, el experto Panda, el que decide por el cliente si se ejecuta o no. Y esa es una carga de responsabilidad enorme. Pero es que somos los expertos, deberíamos ser nosotros los que lo hiciéramos. Bueno, pues eso en nuestro modelo lo damos como servicio. Cuando alguien compra una suscripción a una protección de Panda, tiene ese servicio incluido. Yo te hago la decisión, el proceso de decisión de si confío o no confío. Y si no confía Panda, que conoce un montón de esto porque lleva casi 30 años en la industria, pues no se ejecuta. Evidentemente hacemos excepciones, los clientes muy sofisticados tienen herramientas para poder hacer sus ajustes porque se ven capaces y lo consideran así, pero si lo quieres delegar completamente, eso como servicio nosotros te lo damos, y nos parece también parte de esta visión estratégica de la complementariedad con el modelo de confianza cero, porque las empresas no tienen por qué tener ese conocimiento, entonces nosotros como fabricantes deberíamos de darlo. Es esa piedra a la espalda que nos echamos, ¿no? Y creemos que esos son un poco los elementos fundamentales. Si además vamos un paso más allá y te doy otra palabra de marketing también muy sonora, que sí que creemos que Panda tiene un punto, digamos, de novedad que no vemos en la industria, es que estamos probando con tecnologías de data science. ¿Y qué significa data science? Bueno, pues data science en los mundos de salud, ¿no? de healthcare, hay mucha metodología aplicada a cómo utilizar los datos alrededor de salud, en este caso, y tratar de llegar a conclusiones de determinadas pautas de lo que luego deriva en una enfermedad, de una enfermedad cómo progresa en función de esos datos que vas recopilando. Bueno, todo esto, digamos, es data science aplicado a la salud, y así con más disciplinas de las ciencias. Pues nosotros en Panda lo que hemos dicho es vamos a adaptarlo a ciberseguridad, y entonces hemos cogido todo ese cuerpo de doctrina que hay en data science y lo hemos aplicado a ciberseguridad. ¿Y qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo rebajar la barrera de conocimiento que nosotros mismos o que nuestros clientes o que los partners que prestan servicios de ciberseguridad a nuestros clientes, rebajar esa barrera de conocimiento que tienen que tener para dar soluciones avanzadas. De manera que no hace falta un super experto para hacer un apoyo para defender de un ataque sofisticado. Evidentemente, si lo tienes, mejor, pero yo oí a un analista de Gartner hace poco decir que en el mundo solo había 10. Bueno, si tienes suerte, tienes uno de esos 10, bienvenido, ¿no? Pero si no, con herramientas de data science, lo que puedes hacer es que expertos en ciberseguridad, de los que hay centenares de miles en el mundo, no tan super hackers excelentes, puedan apalancarse en estas herramientas de data science y estar a la altura de un ataque sofisticado de un super sofisticado hacker. Entonces intentamos apalancar sobre el Big Data, el Machine Learning y el Data Science, cómo tratar de llegar con mejor protección ante los ataques sofisticados que estamos viendo. Hay mucho ataque muy masivo, ransomware, sencillo, puede ser más o menos eficaz, pero estamos empezando a ver bastante ataque sofisticado, sin malware, sin ficheros, y que o tienes lo mejor de lo mejor en ciberdefensa o no vas a estar a la altura. De ahí que esta pata de, digamos, automatización sobre las metodologías de data science nos parezca muy prometedora y está ya en mercado y está funcionando de una manera formidable. Yo me sonrío ahora cuando decías lo de ataques sofisticados, hackers sofisticados, porque yo creo que no, a veces hablamos mucho de nuevas amenazas, de la sofisticación de los ataques, y sin embargo hay viejos ataques que son como los viejos rockeros, ¿no? que nunca mueren. Por ejemplo, un porcentaje muy elevado de ataques sigue colándose a través del email. El phishing sigue teniendo mucho éxito. Hace poco ha salido en la prensa, la semana pasada, el tema de Albert Rivera y el phishing que le hicieron al WhatsApp. Entonces, ¿cómo es posible que en el año 2020 todavía estamos sucumbiendo al phishing y a ataques de hace 20, 30 años? Bueno, porque se apalancan en la psicología humana. Es decir, el modo en que lo hacen no es tanto con la tecnología, sino que utilizan la psicología humana,
que puede ser muy vulnerable y encuentran el modo de penetrar. Luego, además, el vector del email es especialmente jugoso, porque recuerdo un compañero que me decía hace poco que en su empresa el email era el RP corporativo. O sea, muchos de los procesos de trabajo de las empresas están alrededor del email, que es la herramienta en el que todo ese flow de comunicación va discurriendo, ¿no? Entonces, el email como vector y además conjuntado con la psicología de la persona, si eres un poco espabilado como atacante, eres capaz de pergeñar el modo adecuado de picar, de echar el anzuelo, que el otro pique porque está liado, porque el email lo tiene permanentemente a mano, y le despistas, le ofuscas y le confundes con un email que para él es muy normal, y efectivamente ataques que estamos viendo recientemente, que es el email del CEO famoso, y son tecnologías que esto concretamente se está acuñando como Business Email Compromise, están siendo muy efectivos y con transferencias de millones. Quiero decir que la persona de administración recibe un email que parece que es del CEO. Incluso hemos visto ataques de deepfake donde una locución de voz simula al CEO llamando a esa persona de administración y le pide que haga una transferencia, y termina ocurriendo. Muchas veces no, pero a veces ocurre y se hace una transferencia de cientos de miles de euros, de millones. Entonces es sorprendente, pues lo cierto es que sí, que el email sigue siendo un vector de entrada para eso, pero es que está en las tripas de cómo funcionan las organizaciones hoy en día, y además el atacante lo apalanca muy bien en la psicología humana, cómo engañarle, cómo que no se dé cuenta de que está siendo otra cosa, pero que es muy familiar para él. Y como decía antes, está muy automatizado. Lanzo un ataque, tiene un impacto de millones de ordenadores, y con que la estadística haga que el éxito sea en un 0,3%, yo ya puedo conseguir centenares de miles de euros de retorno, y todo automatizado. Por tanto, los ingredientes están ahí para que siga teniendo éxito. Claro, al hablar de la psicología humana, estamos poniendo sobre la mesa el eslabón humano, que es el más débil, siempre se dice, de la cadena de seguridad, ¿no? Yo llevo desde el año 95 trabajando en ciberseguridad, y desde siempre hemos escuchado la importancia de concienciar, educar y formar a los usuarios para evitar que caigan en las trampas más elementales del malware, pues como esto del phishing. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que no funciona. Entonces, ¿concienciar y educar al usuario crees que es un empeño inútil? Es un empeño insuficiente, pero es un empeño imprescindible. Y no sé, vemos símiles, por ejemplo, en la industria de la aviación, ¿no? Donde cuando hay un fallo humano en un accidente de un avión, hay protocolos muy claros de cómo analizar qué es lo que ha fallado. Claro, cuando tú piensas en esos símiles y los intentas traer a ciberseguridad, el problema es que no funcionan. Eso que sí funciona muy bien en aviación, esa educación en base a las experiencias previas de errores, están en un entorno muy cerrado de casos posibles. Y además hablamos del piloto, que es una persona que está muy entrenada, etcétera. Lo que tiene que hacer en un avión, pues son cosas complejas, y es una profesión tremendamente encomiable y quizá no suficientemente reconocida, pero digamos que el universo de casos que te vas a encontrar no es infinito. En el contexto de un usuario de una empresa, imaginemos una pyme pequeña con su móvil o con su PC, que lo lleva a su casa, conecta al BitTorrent, se baja películas, yo qué sé, la casuística es casi infinita. Entonces la educación es imprescindible. No va a ser nunca tan eficaz como en un entorno como el que describía de los pilotos y los aviones, pero a nosotros nos parece que es una componente imprescindible de una actitud de política de seguridad mínimamente bien pensada. Y mira, otra cosa también que está saliendo en la conversación y así, ¿no? Es hoy en día, más que de seguridad, de lo que se habla es de ciberresiliencia. Entonces, ¿cómo puede una empresa alcanzar este objetivo de ser ciberresiliente? Pues fundamentalmente ciberresiliencia lo que significa es capacidad de resistir ataques, y que en caso de haber tenido un incidente te puedas recuperar lo antes posible y sin poner en riesgo la continuidad de las operaciones y del negocio. O sea, te dan un golpe y te lo pueden dar, ¿vale? Tienes que minimizar la probabilidad de que te lo den, pero si te lo dan tienes que intentar ponerte en pie otra vez lo antes posible y que no haya afectado a tu continuidad.
Eso es ciberresiliencia. Yo lo relaciono con algunos de los mensajes que hemos comentado. Por un lado tienes que tener, traído al mundo nuestro, una protección, modelo confianza cero, ¿vale? Así minimizas la posibilidad de golpe, porque solo ejecutas lo que o solo haces las cosas en las que confías, ¿vale? El segundo punto es, se te puede colar algo, por tanto, pon mecanismos, pon herramientas, pon procesos, pon personas para que detecten rápido y resuelvan rápido. Y las herramientas tipo EDR, estas de nueva generación que decíamos antes, que no solo son marketing, sirven justo para esto, para detectar rápido y responder rápido. Por último, en tercer lugar, las tienes que acompañar de un servicio de respuesta a incidentes, porque los incidentes pueden pasar y van a ocurrir, y tienes que estar preparado como para que van a ocurrir. O sea, no es por si ocurren y quizá ocurran, no, van a ocurrir. Este es tu modo mental a la hora de aproximar el problema. Entonces, una protección, modelo confianza cero, un sistema que te permita detectar y remediar rápido, y un servicio de un equipo humano y procesos alrededor de ellos y de las herramientas que te permitan responder al incidente. Esta combinación de tres es, digamos, la mezcla de ingredientes que necesitas para ser ciberresiliente. Siempre se habla, ¿no?, para la seguridad, pues, de esos tres componentes: el componente humano, las personas, los equipos bien entrenados; el componente tecnológico, pues de hecho pues es vuestro core, ¿no?, de negocio; y luego están los procesos. Pero también yo creo que una parte importante de los procesos es el tema de la legislación, ya que operan todas las empresas siempre en un entorno legislativo. Nosotros llevamos ya más de un año de GDPR. Entonces, tanto la Unión Europea como España, como en general, bueno, pues todos los países están viendo ahora muchos cambios legislativos que tratan de adaptarse a los nuevos tiempos. Y desde la industria de la ciberseguridad, de la lucha contra el malware, ¿qué cambio legislativo seguís echando en falta? Pues si te soy sincero, no echamos tanto en falta, quizá porque las expectativas que tenemos son realistas. Me explico. Esperamos que la legislación necesariamente va a ir detrás de la realidad. Por tanto, no se puede esperar que la legislación lo arregle. Evidentemente tiene que acompañar. Y es que lo cierto es que estamos viendo una acumulación de legislación alrededor de la ciberseguridad, pues con un nivel de actividad desconocido hasta hace poco tiempo. Tenemos a principios de año el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la nueva estrategia nacional contra el crimen organizado. Tenemos el Cyber Security Act en la Unión Europea. Tenemos estándares en IoT y en fabricación industrial también, con muchas iniciativas. Es decir, vemos muchas iniciativas legislativas que están intentando ponerse al día. Nos parece que es la buena dirección, y si te dijera una cosa que echamos en falta ahora y nos vemos dentro de un año, estoy seguro de que hay muchas más nuevas. Entonces, yo creo que hay que tener expectativas razonables. Se están dando pasos buenos. El GDPR en Europa en particular ha sido particularmente pionero. El resto del mundo lo está intentando adoptar como modelo de referencia, con todo lo complicado que tiene. Por tanto, en términos legislativos, yo creo que estamos viendo un boom en los últimos pocos años que ayuda, pero también estamos viendo que todo esto está en el contexto de un movimiento geopolítico pues muy curioso, ¿no? Están los bloques de confianza a nivel mundial que se están configurando y que son disruptivos con esta promoción de legislaciones. Está el bloque americano, está el bloque ruso, está el bloque chino, está el bloque europeo. Y cada uno de ellos tiene una agenda propia en este otro terreno de la ciberguerra que hemos dicho antes, con sus propios esquemas de intereses. Entonces, como regulación a nivel global, ¿vemos posibilidad práctica de que esto funcione? Pues yo creo que hay que ser realista y tener unas expectativas razonablemente reducidas. En el contexto más propio, digamos, para Telefónica, para Panda, empresas europeas, hay mucha regulación y está ayudando mucho. Curiosamente, yo si tuviera que decir qué he hecho en falta, más que legislación,
es que en el contexto europeo hay una delegación de competencias y una delegación de facultades por la fragmentación que tiene Europa, por definición, ¿vale? Porque tenemos países donde la armonización en estos temas pues es difícil que se alinee, pero no solo ya en Europa entre países, sino que dentro de España, por ejemplo, las comunidades autónomas, las entidades locales, nación de naciones. Eso es, hay una fragmentación también de regulación que lo complica mucho. Esta es la parte que te diría pues un poco frustrante, ¿no? Por contra, claro, tú ves que en China todos van a una, o en Rusia, en Estados Unidos bastante más que en Europa, pero en fin, yo creo que el balance entre los regímenes regulatorios y legislativos chino y ruso en contraste con el europeo, pues bueno, me quedo con las deficiencias del europeo si tengo que renunciar a determinadas cosas. Pues está visto que los países están cooperando, se dice que los cibercriminales cooperan mucho entre ellos, se intercambian información, ponen a la venta los distintos tipos de ataques, etcétera, y eso, bueno, pues que les ayuda a tomar ventaja en esta carrera que hay armamentística, ¿no?, en la ciberseguridad. En el caso de las empresas, ¿hasta qué punto cooperan entre ellas o por el tema de la protección intelectual, la ventaja competitiva, etcétera? Pues bueno, pues prefieren guardarse para sí la información. Bueno, yo creo que aquí hay dos planos. Uno es cómo comparten las empresas los casos reales de los ataques que sufren, y esto en general pues es poco. Pero bueno, también es natural, es una reacción natural, ¿no? Ciertamente lo deseable sería que lo compartieran, porque permitiría que todos aprendiéramos. Si lo tengo que mirar desde el ángulo de la industria, nosotros en Panda, por ejemplo, formamos parte de la Cyber Threat Alliance, que es una alianza entre casi todos los fabricantes de productos de defensa contra el malware. Y hay una colaboración, es una iniciativa que nació hace un par de años, también está Telefónica y Eleven Path involucrada, y de hecho vinimos de la mano de vosotros, y nos parece muy interesante como ejemplo de una iniciativa de colaboración donde de una manera transparente todos los que estamos viendo ataques estamos compartiendo, yo creo que de una manera muy natural y eficaz, los ataques que vemos. Yo creo que aquí no he hecho en falta colaboración entre lo que son los agentes de la industria. Evidentemente siempre tienes tu receta de cómo tú haces tus herramientas de defensa contra los ataques. Yo creo que eso no se puede aspirar a que compartamos. Se puede compartir la inteligencia sobre los ataques que ves, y esto sí lo hacemos. En esto hay si quieres, un código ético en la industria pues muy desarrollado, y no es un problema. Entonces no veo un problema en la industria, y al mismo tiempo es muy difícil que eso sea suficiente para los ataques que más impactan, porque los ataques que más impactan, como decía antes, han pasado el control de calidad de que no se conozcan. Entonces, todo lo que nosotros compartimos con los demás fabricantes de soluciones de malware como impactos conocidos, un atacante listo lo va a evitar, porque sabe que ya se conoce y se habrán intentado poner las defensas contra eso. Habrá mucho ataque que no sea tan listo y forma parte del ecosistema, y habrá mucha empresa que no esté bien protegida y le impactará cosas conocidas, antiguas. El Blue Key de Microsoft de hace un tiempo, Microsoft está diciendo esto se puede arreglar ya, pues hay todavía muchas empresas que no lo han arreglado, ¿no? Y muchos otros ataques conocidos pueden impactar, pero desde nuestro punto de vista ahí colaboramos, hay una información fluida entre los fabricantes del sector, pero ahí no está el valor, ahí no está la diferenciación, y ahí no están los ataques de más impacto nuevo. En esos es muy difícil compartir. Y bueno, algo parecido ocurre también con el tema de las patentes, ¿no? Porque aquí, ¿dónde pone una empresa el equilibrio entre proteger la propiedad intelectual de sus propios desarrollos, ¿no?, ese mollo secreto de cómo hacen la detección, y compartir por otro lado información para facilitar el progreso del campo, ya sea desde un punto de vista académico, ¿no?, de estudio? ¿Cómo se juega ahí con ese equilibrio? Nosotros la visión que tenemos de las patentes es poco interesante. Es que son poco interesantes, quiero decir. Al final en la patente tú puedes intentar proteger un modo de hacer propio, y eso implica que inmediatamente vas a ponerlo en público, porque patentarlo significa que tú
como consecuencia de que quieres reclamar el derecho de autoridad sobre eso, pues lo tienes que poner a disposición de todo el mundo para que vea qué es lo que es tuyo. Y en ese momento deja de tener valor. El atacante que está intentando atacar, puede ir a tu diseño y decir esto es lo que no tengo que hacer para atacarles, porque así se comportan. Por tanto, como principio de funcionamiento, a nosotros nos parece que en nuestro campo el intentar protegerte con patentes no va a ser eficaz. También creemos que es más extensible al mundo del software en general. En otros contextos puede tener valor, pero en el mundo del software la innovación es tan continua. Miremos, por ejemplo, los sistemas abiertos, open source. Están completamente abiertos y hay pocos sistemas tan innovadores como los sistemas de open source, donde no hay que pagar por tenerlo. Son de disposición libre y, sin embargo, tienen comunidades de personas colaborando activamente a hacerlos punteros en cada una de sus disciplinas. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es el camino adecuado para llegar a la innovación. Pues hablando de innovación, en ciberseguridad hay dos ámbitos muy diferenciados, ¿no? Por un lado está el mundo académico, la universidad, ¿no? Los centros de investigación. Por otro lado está el mundo corporativo, las empresas que os dedicáis a las soluciones de ciberseguridad. Entonces, bajo vuestro punto de vista, ¿dónde crees que se desarrolla el grueso de la I+D+I? ¿En el ámbito universitario, científico, académico o más en el ámbito empresarial de la mano de grandes vendors? Nosotros creemos que es el segundo caso, que es más de la mano empresarial. Sí es cierto que colaboramos con el ámbito académico y que es una colaboración muy complementaria. La mayor característica por la que vemos que no es el motor de tracción de innovación primario en el mundo académico es porque los tiempos, la agilidad que tienen típicamente son inferiores a las que el mercado te demanda. Entonces lo vemos como algo muy complementario, precisamente porque no buscan un enfoque cortoplacista y que impacte en una cuenta de resultados de una empresa, y esto trae componentes de innovación que tienes que tener. O sea, si no estamos trabajando ahora en determinadas líneas de investigación en el laboratorio de Panda, pensando ya en los sensores de una camiseta de ropa, como decías antes, pues dentro de 3 o 4 años, cuando de verdad puedan ser masivos, no estaremos bien posicionados. Y en esos escenarios el complemento académico viene muy bien, porque ellos viven bien ese modo de proyecto y ese modo de planificación de la investigación alrededor de cosas menos inmediatas. Pero la I+D+I primaria, que tiene que hacer llegar al mercado productos para los atacantes de hoy, necesariamente viene del mercado privado, que es el que está sufriendo en primera línea de trinchera las consecuencias de no estar bien posicionado. Entonces, lo vemos como muy interesante, complementario, sobre todo para cosas de menos inmediatez en impacto en cuenta de resultados. Y bueno, pues ya para ir terminando, Juan, tú hablas con los CISOs de las empresas más grandes dentro y fuera de España. ¿Qué crees que es lo que más preocupa a estos CISOs? Me resulta muy difícil elegir una. Yo, si fuera CISO, y por los CISOs con los que hablamos, realmente tienen un trabajo que es un reto total, y muchos frentes abiertos y difíciles de gestionar. Podría mencionar la falta de personal cualificado. Quiero decir que los ataques se pueden convertir en muy sofisticados, pueden ser muy dañinos para la continuidad de la empresa y sencillamente no hay suficientes profesionales sofisticados en el mercado. No es ya que puedan ser caros o no, es que el colectivo del mercado de trabajo pues da de sí una determinada cantidad y realmente hacen falta más. Esta es una preocupación. Otra preocupación es que los CISOs, que es un puesto de relativamente nueva creación en el panorama del management empresarial, sí son muy conscientes de que puedes tener la mejor defensa para que no tengas un impacto, un golpe, pero tienes que estar preparado de modo con la actitud de ya me han entrado. Y por tanto, ellos, creo que la segunda cosa que más les preocupa es tener capacidades de detección y respuesta ante ataques que ya estén dentro de su organización. Antes mencionaba,
activistas, ex empleados, que buscan una venganza, sencillamente ataques sin malware de gente que está fuera de la red, atacantes que han diseñado un ataque para ti, que eres un banco, te quieren robar dinero, o que eres una empresa puntera en una industria y te quieren robar secretos industriales. Nosotros hemos visto ataques y hemos detectado que llevaban meses dentro de la red accediendo a esa información. Esto es, yo creo que una de las preocupaciones fundamentales de los CISOs, tener esas herramientas, esos procesos, esa organización de personas adecuada para detectar y responder rápido. La lista puede ser infinita, pero realmente los CISOs, yo creo que lo que sí hemos visto es que el CISO que no está posicionado con visibilidad ante el Consejo de Administración de la empresa, yo creo que esa es su primera tarea como agenda personal. Porque si no, no va a tener el apoyo para desarrollar las actividades que le van a llevar a tener éxito en su función. Entonces, si tuviera que decir una preocupación fundamental, pues es o estoy en el consejo o con visibilidad para que me den recursos para poder hacer mi función, o es muy difícil que haga mi trabajo. Y de ahí ramifican pues todo el panorama de restricciones, como el de falta de personal, falta de herramientas adecuadas para este tipo de ataques nuevos, etcétera. Y ya, pues la última pregunta, siempre que se tiene un experto se le suele preguntar por cómo va a ser la evolución del sector, cómo va a cambiar en los próximos años, cómo va en el futuro, pero yo prefiero preguntar por lo que no va a cambiar. ¿Y tú, Juan, qué crees que seguirá siendo igual en ciberseguridad en los próximos años? Sin duda, las personas o el factor humano, como decíamos antes. Como dijo un científico, Edward Osborne Wilson, el problema real de la humanidad es que tenemos instintos del Paleolítico, instituciones medievales y tecnologías de dioses. Me temo que nuestros instintos no van a cambiar mucho en los próximos años, en tanto que las tecnologías seguirán evolucionando rápidamente. Pues magnífica frase y muy buena despedida, porque efectivamente las personas pues, parece que es lo que no cambiamos. No van a cambiar. Así que muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros por compartir este rato con nosotros, y a ti, querido oyente, pues también muchas gracias por estar ahí escuchándonos, y ya sabes que puedes seguir formándote, aprendiendo y leyendo sobre temas de ciberseguridad en nuestra página web en 11paths.com. Hasta la próxima.